Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar comentando sobre las bases fisiopatológicas del infarto cerebral en solo 6 pasos. Recordemos que las enfermedades vasculocerebrales constituyen la segunda y tercera causa de muerte en nuestros países. Comenzaremos hablando sobre el polígono de Willis. Recordemos que el polígono de Willis nace de las arterias vertebrales derecha e izquierda formando el tronco basilar y a su vez este da lugar a la arteria cerebral posterior. Por otra parte, del territorio de la carótida interna nace la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media con la posterior se comunican a través de la arteria comunicante posterior. Y la arteria cerebral media junto con la anterior se comunican a través de la arteria comunicante anterior. Este polígono es de suma importancia puesto que lesiones en alguno de los territorios es favorecido por el resto de los territorios que conforman el polígono. En un segundo momento vamos a hablar de un área muy importante que es la que está relacionada con el estado de conciencia. Y esta área se encuentra relacionada o se encuentra ubicada en la zona bulborreticular, a nivel del tallo cerebral. Tenemos un área inhibitoria cuyo neurotransmisor esencial es la serotonina y un área excitatoria cuyo neurotransmisor esencial lo constituye para esto que estamos comentando la acetilcolina. Existen otros neurotransmisores excitatorios como el glutamato, la noradrenalina, la dopamina, que también contribuyen a la actividad del área excitatoria. Cuando tenemos un individuo con alguna de las alteraciones, como el caso de Gabriel que le comentamos, que tiene un infarto cerebral y que pudiera estar con convulsiones, esta área excitatoria toma el mando y comienza a liberar neurotransmisores excitatorios como la acetilcolina. Sus terminaciones nerviosas establecen sinapsis con áreas talámicas y aquí a la región cortical. Todas estas lesiones o toda esta excitabilidad neurológica en estas sinapsis neuronales hacen que se convierta todo el área en un circuito reverberante y las lesiones o las sinapsis, estas sinapsis se manifiestan en todo este territorio. Cuando se quitan estas convulsiones, cuando existe ya fatiga neuronal o por el paciente llega al área o al sistema de salud. Existe otro elemento importante que lo constituye el lenguaje. Para entender el lenguaje tenemos que tener claro dos situaciones, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se localiza a nivel de la zona prefrontal y el área de Wernicke se localiza en el territorio temporal superior bien posterior, estableciendo relaciones neuronales con el área parietal y con el área occipital. ¿Qué sucede cuando establecemos la comunicación, ya sea la entrada de ese estímulo por vía auditiva o la entrada a través del globo ocular, a través de la vista, a través de la visión? Esa información viaja al centro de la inteligencia, es decir, al área de Wernicke, y organiza, él participa en descodificar esas palabras en conceptos para que podamos entenderlo. Una vez que esto ha sucedido, se transmite la información al área de Broca, que tiene la función de planificar, ejecutar, organizar bien las frases que vamos a decir, las palabras que vamos a decir, y participa en la ejecución del lenguaje. Cuando yo tengo un paciente, vamos a poner ejemplo, cuando tengo un paciente que tiene lesión del área de Wernicke, digo que tiene una afasia sensorial. Y es cuando yo le digo al paciente cuál es su nombre y el paciente me dice 53. Cuando la lesión se encuentra a nivel del área de Broca es todo lo contrario. El individuo tiene una afasia motora. Y si yo le preguntara el nombre, él lo único que podría decir sería vocalizar. No podría ni emitir monosílabos sí o no. Tenemos un cuarto elemento muy importante. Tenemos la vía piramidal. Recordemos que la vía piramidal, sus fibras nacen a nivel cortical y las fibras emergen de corteza a subcorteza. Estas se agrupan en pequeños paquetes de fibras para pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Después de atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, por detrás del cuerpo calloso, entran al tallo cerebral. En el tallo cerebral discurren todas sus fibras por el mismo lado de donde vienen, del hemisferio que vienen, y al llegar a las pirámides vulvares ocurre la decusación de las fibras neurológicas para emerger hacia la médula espinal. ¿Qué importancia tiene este elemento? Que cuando yo tengo un paciente con una hemiplegia izquierda, como yo sé que existe decusación de la fibra a nivel de las pirámides vulvares, por tanto, una hemiplegia izquierda quiere decir que la lesión se encontraría a nivel del hemisferio derecho.
Decimos además que esta vía es de suma importancia, puesto que las lesiones corticales pueden dar monoplejías, monoparesias con convulsiones, a diferencia de las subcorticales que generalmente no existen convulsiones. A nivel de las lesiones de la cápsula interna, generalmente se afectan todas las fibras y el paciente tiene hemiplejías. Estos elementos son de suma importancia. Pasemos entonces a hablar de los 6 pasos. Un primer paso tiene que ver con el metabolismo anaerobio. Recordemos que la nutrición, el 15% de la nutrición de nuestro cerebro está constituido por oxígeno y por glucosa. Y esto participa en la glicólisis aerobia para formar piruvato y con ello ATP. En condiciones de anaerobiosis donde no tengo oxígeno, esta glucosa no encuentra el camino adecuado y aparece el metabolismo anaerobio. Y este metabolismo anaerobio hace que se formen grandes cantidades de ácido láctico. Y ese ácido láctico, como lo dice su nombre, es muy ácido. Y estos iones de hidrógeno son los que contribuyen al comienzo de toda la debacle neurológica que tiene mi paciente. Como segundo paso, secundario a la acidosis láctica, aparece una disfunción de la cadena respiratoria. Consecutivo todo esto y un mecanismo, un círculo vicioso, a mayor daño neurológico con falta de oxígeno, mayor intensidad en la formación de la cascada inflamatoria, actividad de la cascada inflamatoria, liberación de radicales libres, y estos radicales libres que son superóxidos terminan eliminando electrones a las diferentes sustancias, entre ellos a las proteínas y demás que encuentran, y convirtiéndolos en más radicales libres. Todo esto produce una disfunción importante de la cadena respiratoria y con ello de todo el metabolismo a nivel celular. Secundario a todo esto, hay la liberación de un neurotransmisor muy importante. Y ese neurotransmisor importante se llama glutamato. El glutamato ha salido a hacer su efecto, es un neurotransmisor excitatorio, cae a la hendidura sináptica y encuentra sus receptores. Hay 3 receptores para el glutamato, por el que es más, se une con mayor facilidad, es por el receptor AMPA, y él al interactuar con su receptor estimula los canales de sodio, y al estimularse los canales de sodio, este sodio en exceso dentro de la membrana postsináptica contribuye a que arrastre agua y al edema celular. Cuando esto esté increciendo, el otro receptor, los otros receptores también participan. El magnesio que estaba en el receptor N-metil de aspartato se desplaza y es capaz de entrar también el glutamato y activar más canales de sodio. De tal manera que ocurre una actividad importante del glutamato con actividad de la bomba sodio-potasio y inicio de entrada de agua y entrada de proteínas desnaturalizadas también que participan en todo este proceso inflamatorio. Estamos entrando en un momento de edema celular citotóxico, que sería el cuarto paso. Ese edema celular citotóxico, fíjense cómo los astrocitos, sobre todo esas células que participan en la nutrición del resto de las células nerviosas, cómo se están edematizando. Si viéramos una tomografía, estaríamos viendo que este paciente tiene una lesión muy importante, hipodensa a nivel frontal, y que además tiene signos de edema cerebral con borramiento de surcos y fisura, y vamos a ver cómo también ocurre cierto desplazamiento o colapso de los ventrículos laterales. Este edema está siendo manifiesto en una tomografía, pero también está siendo manifiesto a nivel celular. El quinto paso sería la apoptosis. Recordemos que nosotros teníamos un territorio vascular que estaba obstruido por un infarto cerebral, había un área de necrosis que estaba ya sin actividad neuronal efectiva, pero teníamos un área que estaba alrededor de esta área de necrosis que se le llama área de penumbra. Si nosotros a esta área de penumbra activamos rápido nuestro sistema de emergencia y el paciente llega a tiempo al cuerpo de guardia y comienza el tratamiento trombolítico, si tiene indicaciones, esta área de penumbra puede recuperarse. Si esto no sucede, viene lo que le llamamos apoptosis. Y la apoptosis no es más, como ustedes saben, de la muerte celular programada. Todo esto es debido a la actividad importante de enzimas llamadas caspasas que se han activado ante la injuria y ante el saber que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque no hay oxígeno, no hay glucosa para mantener un metabolismo celular efectivo. Por tanto, el edema está siendo tan importante que han decidido realizarse su muerte de forma muy programada. Y esto es lo que le llamamos apoptosis.
Si este proceso no se resuelve, viene el paso 6, que sería la muerte del paciente con enclavamiento amigdalino. Recordemos la teoría de Monroe-Kelly o la doctrina de Monroe-Kelly. Hay 4 compartimentos importantes en el cerebro: el sistema venoso, el arterial, el cerebro y el flujo sanguíneo cerebral, sin contar también el flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando tengo un infarto cerebral se le añade un 5.º compartimento y este 5.º compartimento va a estar comprimiendo el resto de los compartimentos. Llega un momento, si no se le trata al paciente, que el estado del edema cerebral es tan importante que ocupa la mayor cantidad de espacio. Y nuestro cerebro no es capaz de dilatarse, la tabla externa no es capaz de dilatarse para poder compensar lo que está sucediendo durante el edema cerebral. Esto hace que no le quede más remedio al tejido dañado a descender por un territorio que se llama agujero magno y con esto arrastrar y comprimir estructuras importantes de tronco encefálico que comprometen la vida del paciente. Estos serían los elementos que queríamos comentarle para entender un tanto el estado de mi paciente y cómo evoluciona hasta la muerte. Queríamos señalar también, cuando hablábamos del polígono de Willis, recordamos que cuando las lesiones son de la cerebral media, nuestro paciente va a tener hemiplejías, sobre todo con predominio del brazo a nivel braquial. Cuando las lesiones son de la cerebral anterior, el predominio sobre todo es crural. Esto tenerlo importante a la hora de hacer el diagnóstico. Si el territorio afectado fuera en la cerebral posterior, recordemos entonces que aparecerán manifestaciones del territorio posterior, como por ejemplo toma de pares craneales, por ejemplo afectación del equilibrio, etcétera. Muchas gracias.